Hoy nos visitan para charlar con nosotros Fernando Montero, secretario de Jubilados de FOETRA, y Jorge Silver, miembro del Consejo del Fondo Compensador Telefónico que representa a los jubilados y pensionados telefónicos de todo el país. Pero antes que nada quiero decirles, compañeros, que para mí es un orgullo que ustedes sean telefónicos y sean miembros de FOETRA. Para la gente que no los conoce, Jorge y Fernando y Jorge están en cada marcha, en cada movida, llueve, truene, haga 50 grados a la sombra, en la marcha. Fernando con su bastón, Jorge con la bandera de los jubilados, no se pierden una y están ahí dando el ejemplo a todas las generaciones que vienen. Así que es un orgullo para mí que ustedes sean telefónicos. Gracias por venir. Y para empezar, el que quiera empezar, para contarle a la gente cómo empezaron en toda la militancia sindical. Bueno, la militancia sindical. Llegué a la militancia sindical a través de abrir los ojos, porque en la década de 60 y 70 era difícil no abrir los ojos, es cierto. No era este momento, había muchísima participación, sobre todo de la gente joven. Había una politización natural en la calle, en las facultades. Si bien no precisamente peronista, porque entré en Filosofía y Letras en el 65, después de haber estado en el Pellegrini. En el Pellegrini estuve también ligado a algunos, digamos, pero lateralmente. Pero después en Filosofía y Letras sí. Y bueno, en general a partir de ahí, a partir del 65 se da toda la etapa de Onganía, ese boom que fue Onganía. Yo estaba en la Colimba en el 66 y cuando salí, bueno, era toda la etapa de resistencia al onganiato, que no fue muy álgida porque realmente se hablaba de un quietismo, que estaba, la CGT no participaba, había toda una etapa, un sector de colaboracionistas con el onganiato. Estaba la UOCRA, por ejemplo, el conflicto del Chocón, que lo manejaban compañeros del PC, de la Comisión Interna del PC, que tiraban volantes para desactivar el conflicto. Me acuerdo que iban en helicóptero los dirigentes de la UOCRA, tirando volantes para desactivar el conflicto del compañero Alac, que era el secretario general de la Comisión Interna del Chocón. Y bueno, eso que me quedó muy reflejado, y eso llevó a que se armara toda esa tradición dentro del movimiento obrero, llevó a que se formara la Secretaría de los Argentinos, lo que había habido era un parteaguas a partir de lo que había sido el frondicismo. El frondicismo quiso cooptar a un sector del movimiento obrero con los sectores que la economía desarrollista querían desarrollar: energía y lo que era la metalurgia ligada a la energía. Bueno, todo eso generó un movimiento sindical que entró en una etapa de desarrollismo y colaboración con la concentración económica. Y todos los que quedaron por fuera de eso, eh, quedaron relegados de los favores del gobierno, de la incidencia en las políticas económicas, y bueno, se conformó ahí en Gráficos un eje de la resistencia. Y los telefónicos, que así lo conocí en Gráficos, habían sido un rara avis. ¿Por qué? Porque hubieran sido beneficiados, como fue Luz y Fuerza, como fueron gremios que estaban ligados a la energía. Los telefónicos decididamente, como habían estado en la resistencia, eran fieles a esa etapa de la resistencia post-55, se mantuvieron firmes en una posición de resistir al colonialismo, resistir al imperialismo, y levantaron las banderas de la resistencia obrera y fueron uno de los pocos gremios importantes, porque tenían una incidencia en la economía espectacular, muy importantes, que estuvieron en CGT Paseo Colón. Y bueno, en Gráfico los conocí porque yo venía de la facultad, tenía un trabajo jodidísimo que eran las financieras, que había muchísimas financieras en ese momento, y me quisieron mandar a Mar del Plata como gerente y no quise saber. Lola era lo que me faltaba. Entonces
yo que conocía a los compañeros de telefónicos que estaban, los conocía en el primer piso en el bar de gráficos, que era un bar donde se juntaban en cada mesa, había, y mi secretario de organización y movilización fue el compañero Pedraza, de Ferroviarios, que era integrante de La Verde, que era una lista famosa La Verde, que estaba, bueno, estaba Lorenzo Pepe, había muchos compañeros, Rabit, y bueno, había tenido una historia de compañeros radicales muy importante, con compañeros combativos del gremialismo radical, que se transformaron después paulatinamente con la incidencia del peronismo. A partir de eso, bueno, en el bar de Paseo Colón, primer piso, famoso, porque bueno, ahí nos juntábamos, había por ahí un bar, era todo el piso de Paseo Colón, siempre había 50, 100 compañeros que debatíamos, que charlábamos, y se juntaban las mesas, Pedraza juntaba en la mesa los que éramos, no me acuerdo, los que integrábamos en la Secretaría de Organización y Movilización, y bueno, pues yo me acuerdo que estaba en zona norte junto con otros compañeros. Ya había caído en cana 2 o 3 veces, viste, tenía un prontuario jodido, y bueno, en ese momento el gremio no sé qué arreglo había con la empresa, que teníamos contacto con la dirección de la empresa, bueno, y ahí entré. Y entré en San Isidro, bueno, empecé a militar en Telefónicos y bueno, eso, así empecé militando. Otro capítulo. Bueno, con todo lo que está contando Fernando, me revolucionó un poco mi memoria porque, claro, en una época muy particular en donde yo de muy joven, diría de 13, 14 años, empecé a militar en la juventud del PC y después como estudiante secundario continué esa militancia hasta el momento que egresé de la escuela secundaria, que fue a mis 18, a mis 20, a mis 20 años, y porque iba a una escuela técnica y en la salida de la escuela había un cartelito que decía: Entel busca técnicos sin experiencia. Cosa rara, siempre piden con experiencia. Pero ahí estaba dirigido a los estudiantes secundarios recién recibidos, y así fue como ingresé, ¿no? Y esa época de longaniato, digamos, que empezó, como relataba Fernando, con una serie de características que nunca llegaron a ser el nivel represivo de lo que fue la otra dictadura, pero donde habían captado una parte importante del movimiento obrero, los sectores participacionistas, colaboracionistas, tenían todos los motes feos, digamos, ¿no?, que se podía tener, porque denotaba de que una parte del movimiento obrero estaba de hecho participando con una dictadura y con el gran capital que representaba esa dictadura, ¿no? Así que en ese momento que ingreso a Entel, fue una primera etapa en donde yo mantuve mi militancia política y un paulatino acercamiento al gremio, en donde después, ya en el epílogo de la dictadura, y más que nada durante el gobierno popular que asume en el 73, me fui acercando a la actividad gremial, ¿no? Hasta que vino la dictadura del 76, en donde en septiembre de ese año me cesantean, y estuve toda la época de la dictadura afuera tratando de trabajar en lo que se podía y participando de la militancia en lo que se podía. Esa fue una primer y durísima etapa que nos tocó vivir. La verdad que yo quedé bastante afuera del gremio durante la época de la dictadura. Volví a mi militancia política, pero después, cuando en el 83 nos reincorporan,
83-84, ya en democracia, ahí ya me apegué a la militancia gremial con toda la fuerza, con todo lo que podía. Y tengo que decir que más o menos en esa época, quizá un poco antes, lo conocí a Fernando. Él estaba en zona norte y yo en zona sur, o sea, geográficamente lejos, pero ya la afinidad nos acercó y teníamos esa cercanía que suele haber entre compañeros de militancia, y bueno, ahí empieza otra etapa, ¿no? Ustedes deben tener miles de anécdotas, desafíos que habrán llevado dentro de FOETRA, Sí, principalmente. sí. Te ¿Alguien quiere juro contar que- alguna? Yo me acuerdo en particular con respecto a Jorge, la Violeta, que era la lista del PC, tuvo siempre una proximidad con los sectores del peronismo, como que los compañeros del PC, digamos, tenían una afinidad producto de que en la resistencia era el mismo enemigo. El enemigo en el común era toda la oligarquía que se manejaba, ya sea desarrollista, ya sea conservadora, ya sea la oligarquía que tiene el radicalismo encima, que tiene toda esa contradicción de sectores liberales de derecha, que también los tiene el peronismo, ¿no? Desgraciadamente. Pero bueno, esa visión de la tratar de hegemonizar desde la clase trabajadora la política nacional, eso nos llevó a confluir con los compañeros de la Violeta, de las cuales yo tengo, bueno, aparte del conocimiento con Jorge, que es un gran compañero que ahora, qué sé yo, Carrito Carribonde, compañero que desgraciadamente ya no está, que ocupó el lugar de Jorge en el fondo, en la obra social, en todos lados donde estaba, porque es un tipo espectacular. Siempre me acuerdo que por ahí los cortocircuitos se armaban y ese momento de definiciones en el armado de las listas, siempre las listas trajeron la dificultad de que por alguna, digamos, disputa de espacios políticos, entendiendo que no era un problema, digamos, no era desde la ambición personal, pero sí era desde la disputa de ideas, de cómo nos aproximábamos más desde qué posición a lo que uno quiere, como a nivel de desarrollo político, gremial y humano en la vida, ¿no? Y eso es lo que te va por ahí separando, pero bueno, las experiencias, por ejemplo, que nos hermanaron bastante con los compañeros que nos veíamos en la etapa de la dictadura militar, era con compañeros de distintas tendencias dentro del movimiento de telefónicos, y nos fuimos juntando en la resistencia, y nos fuimos aproximando paulatinamente. En su momento, con algunos paraguas desde el punto de vista del sector de la iglesia, porque nosotros, por ejemplo, en Amarrón, uno de los tipos que más o menos, de los compañeros que nos cubrió fue Gacera, que tenía el CONLACLAT, que era la Central Latinoamericana de Trabajadores, que era de origen cristiano. Con él tuvimos ahí la experiencia junto con los compañeros de ATE, Tano de Genaro, Germán Adala, que era un gran compañero, pues yo los conocía antes de militar gremialmente en los espacios barriales, territoriales, con distintas procedencias. Me acuerdo que el Tano de Genaro venía de un grupo independiente guevarista. El Germán venía del PC, ya había nacido en Santa Teresita, el PC de la Costa, y bueno, nos juntamos todos en esta conformación que se fue dando a partir del 70 de la resistencia dentro del movimiento peronista, y fundamentalmente después nos fuimos uniendo, en mi caso concreto, a través del peronismo de base, los gremios combativos, bueno, y después hubo una tendencia fuerte en la Montoneros, en la JTP también tuvo mucha incidencia dentro del sindicato, tuvo muchísimos cuadros.
algunos que criticábamos a los compañeros porque habían hecho con algunos compañeros los atajos, ¿no? En vez de hacer la formación desde y la responsabilidad darla desde la incidencia que tenía la militancia en el gremio, se buscaba algún compañero jetón, en definitiva, que posibilitara que por su actitud de carisma, encabezara algunas posiciones o agrupaciones de compañeros, y eso a veces las jerarquizaba. Nosotros dentro del peronismo de base tenemos la importancia que hubo un compañero que fue ejemplo para toda la militancia, que fue Cacho El Cadre, que fue un tipo espectacular, un ser humano excepcional, y como él había muchos compañeros del peronismo de base con mucha incidencia de lo que era la historia de lucha del movimiento obrero, desde la búsqueda de la hegemonía del movimiento obrero. Y bueno, todo eso fue conformando un movimiento que en el 70 tuvo mucha incidencia y que marcó mucho, trascendió mucho desde el punto de vista de la incidencia de una etapa filogramsciana que nosotros no habíamos todavía, mucho no habíamos leído a Gramsci, lo fuimos entendiendo después, pero toda esa etapa de la búsqueda de la hegemonía del movimiento obrero dentro del movimiento político, hacíamos gramscianismo sin saber a veces muchos de nosotros desde la base de que eso era una búsqueda que, digamos, después se iba a ver reflejada a veces en triunfos y a veces en derrota. En el caso mío particular, cómo a partir de la militancia gremial y la experiencia vivida, ya no en las tareas que a uno le tocaba desarrollar solamente, sino como parte de una conducción, a partir de lo que fue toda la problemática generada por la realidad de la dictadura militar, las pérdidas, en fin, todo lo que sufrió el pueblo durante esa época, cómo a partir del tiempo, a partir del 2002, 2003, ¿no? Donde nosotros en la conducción y por otro lado, en el gobierno también una tendencia coincidente en cuanto a mejorar la situación de los sectores populares, la clase obrera, es como que ahí mismo uno pudo vivir etapas como fue la resurrección salarial, podríamos decir, en el 2004, donde el gremio se vio incluso encabezando en lo que era el movimiento obrero en general, en la recuperación de los salarios. De hecho, nosotros tuvimos una lucha salarial en el 2004 con ocupaciones de edificios, donde parte de la militancia se vio incluso en determinados momentos a punto de enfrentarse con lo que era la vigilancia de las empresas que intentaban sacarnos de los lugares que teníamos ocupados, digamos, ¿no? Pero en consonancia con lo que quería el gobierno en ese momento, estamos hablando del 2004, lo que se quería era recuperar la posibilidad de mejorar los ingresos, de recuperar las paritarias, cosa que paulatinamente se fue dando hasta llegar al 2015, donde se abre un paréntesis que de alguna manera u otra hoy todavía dura, porque supieron hacer algunas cosas los que tenemos enfrente, como ser endeudarnos hasta acá. Y bueno, si uno piensa en función de futuro, es que el campo popular, las fuerzas políticas, el movimiento obrero pueda ir recuperando iniciativas para poder dar vuelta a esta situación, ¿no?
que realmente el 2015, a pesar de haber estado en algún momento también en el gobierno, pero con ese condicionante terrible que es la deuda externa, no pudimos revertir. Así que eso es lo que uno quisiera y de donde depende la mejora en todo sentido, ¿no? Gracias por venir. Sé que hay miles de anécdotas y cosas, porque con el camino que tienen recorrido tendríamos que estar hablando horas, pero tenemos un ratito nada más. Así que gracias por venir, gracias por ser telefónicos, es un orgullo tenerlos dentro de FOETRA. Gracias.